Buenos días, muchachos. En la clase 9 de patología vamos a ver las alteraciones básicas, vasculares y celulares. Dentro de las defensas del organismo contra las lesiones externas, vamos a ver la primera reacción, que sería la inflamación. Vamos a comenzar definiendo la inflamación, que es una reacción vascular y celular complicada de un individuo ante la presencia de un irritante o de un cuerpo extraño. En la inflamación vamos a encontrar todo lo que hemos visto hasta ahora en clase. Por ejemplo, los trastornos de tipo circulatorio, las alteraciones degenerativas, vamos a ver cambios necróticos combinados con una serie de fenómenos celulares y vasculares. La mayoría de las enfermedades en alguna de sus etapas se presenta con inflamación. El sufijo itis significa inflamación, como endocarditis, rinitis, dermatitis y así sucesivamente. Los objetivos de la inflamación, ¿cuáles son? ¿Por qué se produce la inflamación en el organismo? Bien, la reacción celular y vascular del organismo frente a un agente irritante ocurre primero para destruir y eliminar a este agente irritante y evitar un daño mayor al tejido y evitar también que se difunda hacia otros tejidos u órganos. Y en segundo lugar, para reparar el daño ocasionado por el irritante en los tejidos y llevar al tejido afectado de nuevo a la normalidad. ¿Qué es lo que causa la inflamación o cuál es la etiología de la inflamación? La causa de la inflamación es muy variada y puede ir desde agentes químicos, físicos, nutricionales, hasta agentes viables como son los organismos patógenos, es decir, las bacterias, los parásitos, los hongos, los virus, etcétera, que causan una reacción tanto celular como vascular. Si el irritante es moderado, puede producir alteraciones más leves como es una hipertrofia o una hiperplasia, pero si este es severo, ocurre la irritación de los tejidos y por lo tanto ocurre la inflamación y hasta una necrosis del tejido que llevaría a la muerte celular. ¿Qué ocurre durante la inflamación? Lo primero que ocurre son los cambios circulatorios, comenzando con una hiperemia en el lugar donde el irritante hace contacto con el organismo. Al aumentar la cantidad de sangre en la región lesionada, se concentran allí las defensas tanto humorales como celulares. En segundo lugar, ocurre la exudación de células, principalmente leucocitos y eritrocitos, y líquido que contiene las defensas humorales, que sería el plasma. En la tercera etapa va a ocurrir la restauración del área lesionada, donde ocurre la regeneración celular y ocurre la eliminación del tejido muerto o lesionado. Los signos cardinales de la inflamación fueron descritos por Celsus en el siglo I a.C. y ellos son rubor, que es el enrojecimiento por aumento de los eritrocitos en el área hiperémica, tumefacción, que es la hinchazón o aumento de volumen del área lesionada debido a la presencia tanto de mucha sangre como células en el lugar. El calor, que ocurre un aumento de la temperatura por el flujo rápido de la sangre desde el interior del cuerpo hasta el área lesionada y el aumento del metabolismo que produce el calor. Dolor debido a la lesión de las terminaciones nerviosas del área y el estiramiento de los tejidos por la acumulación de exudados. Y hay un quinto signo cardinal, que es la alteración de la función normal del área, ya sea excreción, secreción o movimiento. Eso va a depender del órgano o parte del cuerpo lesionada. Durante la inflamación ocurren alteraciones de los tejidos que se clasifican en dos grupos: los cambios circulatorios y los cambios celulares. Los cambios circulatorios tienen como propósito principal trasladar las defensas del organismo hacia el lugar de la lesión, y estos son cambios en los vasos sanguíneos, los cuales se contraen momentáneamente y luego se dilatan, provocados por los impulsos nerviosos vasodilatadores y la acción vasodilatadora de la histamina que se forma en el sitio de la irritación. Uno de los propósitos de aplicar calor a un área lesionada es para aumentar la hiperemia activa en el área y ayudar al proceso curativo. También ocurren cambios en la velocidad del flujo sanguíneo. La primera reacción es la aceleración del flujo sanguíneo, favorecida por la dilatación de arterias, venas y capilares, que luego, al llenarse, se retarda para permitir la salida o la diapédesis de los leucocitos a través de las paredes vasculares hacia el tejido lesionado. El aumento de la permeabilidad capilar, los cambios de corriente sanguínea. La principal alteración es la redistribución de los elementos celulares de la corriente sanguínea
que normalmente se encuentran en el centro de ella, hacia la periferia de los vasos atraídos por una sustancia llamada leucotaxina, que se produce en el área lesionada y ejerce quimiotaxis positiva sobre los leucocitos. Los leucocitos se quedan en el área de la lesión y la leucotaxina se va en la corriente sanguínea hacia la médula ósea, atrayendo leucocitos hacia la misma y aumentando el número de leucocitos presentes en la corriente sanguínea. Entonces los lleva nuevamente hacia el área lesionada. Está también la exudación del plasma en el área inflamada. Ocurre una acidosis del tejido, alteraciones de proteínas y acumulación de productos catabólicos que aumentan la presión osmótica del tejido. Aparte de esto, las paredes vasculares se han hecho más permeables al plasma debido a la presencia de histamina y otros productos formados en el área de la lesión. Todos estos factores provocan la acumulación de los constituyentes del plasma en la región inflamada. El plasma lleva nutrientes al área, diluye el irritante, lleva fibrina al área que forma una red que soporta los angioblastos y fibroblastos y lleva las defensas humorales que son las globulinas. Entre ellas tenemos a los anticuerpos como aglutininas, lisinas, precipitinas, opsoninas y otras al área lesionada. La diapédesis o migración de leucocitos fagocitan al irritante, principalmente a las bacterias. Diapédesis de los eritrocitos. Estos entran al área por rexis o diapédesis. Entre los factores que modifican la velocidad del flujo sanguíneo tenemos el aumento del número de capilares en el área, la inflamación de las células endoteliales que cubren a los capilares, la hemoconcentración que ocurre como consecuencia del aumento de permeabilidad, la sangre se vuelve viscosa y va a haber una disminución del flujo sanguíneo, y la marginación leucocitaria. En la fase vascular de la inflamación ocurre la liberación de sustancias químicas en la lesión que tienen la función de reparar al tejido y de eliminar al irritante. Estas sustancias, llamadas mediadores químicos de la inflamación, actúan en la microcirculación local del tejido lesionado y son mediadores de acción rápida y mediadores de acción prolongada. Los mediadores de acción rápida son sustancias liberadas inmediatamente como respuesta al estímulo agresor. Este grupo incluye las aminas vasoactivas. Está la histamina, que aparece a los 30 o 60 minutos después de iniciados los cambios vasculares. Esta sustancia es sintetizada principalmente por los basófilos y mastocitos. Produce contracción de las células endoteliales de las venas con el consiguiente aumento de la permeabilidad y edema inflamatorio, que es el exudado. La serotonina es producida por las plaquetas y tiene una acción vasodilatadora a la vez que aumenta la permeabilidad vascular. Los mediadores de acción prolongada son sustancias que se liberan tardíamente si persiste el agente irritante. Ellos actúan en los mecanismos de quimiotaxis celular y contribuyen a la exudación. Ellas son las sustancias plasmáticas que se dividen en el sistema de las quininas, el sistema del complemento y el sistema de la coagulación. Y están los lípidos ácidos que están representados principalmente por las prostaglandinas E, F, tromboxanos y prostaciclinas. Estos participan en la fase tardía de la inflamación, potenciando la acción de las bradiquininas como potente vasodilatador y aumentando la permeabilidad capilar. Además de estos cambios circulatorios que ya mencionamos, que ocurren en los tejidos durante la inflamación, tenemos también unos cambios celulares. Las células más afectadas durante el proceso de inflamación son los diferentes tipos de leucocitos, tanto segmentados como no segmentados. Vamos a comenzar con los segmentados, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos no se reproducen por sí mismos en el sitio de la inflamación. Ellos se van a formar en la médula ósea y son llevados por la corriente sanguínea hasta el área inflamada. Ellos duran aproximadamente 6 horas. Son llamados la primera línea de defensa celular durante los primeros 3 o 4 días. Luego vienen los macrófagos que entran en acción. Los neutrófilos se encuentran en gran número en las lesiones en su etapa aguda y a la vez aumentan a nivel sistémico, lo que se conoce como leucocitosis. La aparición de grandes cantidades de neutrófilos inmaduros en la corriente sanguínea es indicativa de la gravedad del cuadro clínico y que la médula ósea ya no es capaz de producir la cantidad de neutrófilos que se requieren en el organismo para combatir la infección.
o el agente causal. Producen sustancias que actúan sobre las bacterias presentes en algunos tipos de lesión y son capaces de fagocitar al agente causal. Generalmente en las infecciones bacterianas ocurre una leucocitosis o aumento de neutrófilos, pero en muchas infecciones virales muy agudas ocurre lo contrario, que es la disminución leucocitaria o leucopenia. Esto es debido a que hay algunos virus que son muy lesivos al endotelio vascular y al tejido hematopoyético, por lo que las células lesionadas no pueden reproducirse. Por otra parte, la acción de los virus sobre el tejido es diferente a la que producen las bacterias. Estas últimas requieren células que las fagociten para controlar la infección que producen, mientras que los virus parecen requerir un mecanismo de defensa de tipo humoral en lugar de uno celular para ser eliminados. Los eosinófilos se encuentran presentes en los estados alérgicos respiratorios y de piel, en las parasitosis, en las enfermedades cutáneas, tanto en tejidos como en sangre. La presencia de gran cantidad de eosinófilos en sangre se llama eosinofilia. Ellos se originan en la médula ósea y son llevados al área inflamada por la corriente sanguínea, siendo junto con los neutrófilos los primeros en aparecer en el área lesionada, pero ellos no se regeneran tan rápidamente como los neutrófilos. Los eosinófilos se almacenan en médula ósea, pulmones, en la pared intestinal y en otros órganos. Viven pocos días y no se reproducen en el área de la inflamación. Ellos no son fagocíticos, pero se cree que contribuyen con el sistema de defensa humoral. El tamaño de sus gránulos citoplasmáticos es diferente según la especie animal. Ellos poseen movimiento y tienen poca capacidad fagocítica. Ellos producen peroxidasa e histaminasa. Esta última neutraliza la histamina regulando la reacción alérgica y también otras sustancias con propiedades citotóxicas que son liberadas cuando ocurren infestaciones por parásitos como los protozoos y los helmintos. También tienen una función inmunorreguladora y participan en la reparación y remodelación de los tejidos. Vamos a hablar ahora de los basófilos. En el citoplasma de los basófilos se encuentran unos gránulos azules que contienen histamina y heparina y ellos se tiñen de azul con el colorante giemsa. Están asociados con una inflamación subaguda y cuando están en la corriente sanguínea se conocen como basófilos, pero cuando se localizan ya en los tejidos se conocen con el nombre de célula mastocitos o células cebadas. Ellos se forman en la médula ósea y son distribuidos en el organismo por la corriente sanguínea. No tienen mucha motilidad ni tienen buenas propiedades fagocíticas. Los linfocitos son células de un solo núcleo, se forman en los ganglios linfáticos y en otros tejidos linfoides y tienen un movimiento ameboideo limitado. No tienen propiedades fagocíticas. Ellos se regeneran cada 10 o 12 horas. Su función está relacionada con el sistema de defensa humoral y con la producción de globulinas. Al disminuir la cantidad de linfocitos en sangre, lo que es conocido como linfopenia, disminuye por supuesto la formación de anticuerpos. Los linfocitos están presentes en las áreas de inflamación crónica y en heridas en recuperación. Ellos aparecen después de 48 a 72 horas y se ubican en la periferia de la lesión. También se encuentran aumentados en las enfermedades de tipo viral. Hay dos tipos de linfocitos, los que se producen en el timo, que son los linfocitos T, y los que se producen en la bursa de Fabricio, en el caso de los pollos, que son los linfocitos B. Los linfocitos T se encuentran en la corriente sanguínea y en órganos linfoides y proveen la inmunidad celular, mientras que los linfocitos B se encuentran localizados en los órganos linfoides. Los linfocitos se encuentran presentes en los cuadros virales. Las células plasmáticas. Estas células no se localizan en la corriente sanguínea. Ellas no presentan mitosis ni se reproducen en los tejidos. Se cree que se derivan de los linfocitos B cuando estas células son estimuladas por ciertos agentes agresivos lesivos. Las células plasmáticas producen sustancias humorales, anticuerpos. Se encuentran en la inflamación moderada crónica en grandes cantidades. Un ejemplo de esto es en la mastitis. Su localización principal es en el tracto reproductivo femenino, en la túnica propia del tracto intestinal y en los riñones afectados con nefritis intersticial crónica. Los monocitos o macrófagos también son conocidos con el nombre de sistema fagocítico mononuclear y está representado por los monocitos circulantes y los macrófagos tisulares. Son los principales actores de la respuesta inmunitaria innata. Los monocitos provienen de la médula ósea y los macrófagos son producidos en el sitio de la lesión. Los macrófagos son los principales fagocitos dentro de los tejidos y una vez que se activan liberan diferentes citoquinas que favorecen la respuesta inflamatoria con el fin de neutralizar al agente patógeno y la migración de otras
células del sistema inmune al lugar de la inflamación. Ellos son conocidos como la segunda línea de defensa celular. En el proceso inflamatorio se presentan aproximadamente en 48 a 72 horas después de iniciada la lesión. Los monocitos son los encargados de eliminar el tejido necrótico. Están presentes en las enfermedades inflamatorias crónicas persistentes. Ellos pueden fusionarse y dar origen a células gigantes con gran capacidad de fagocitar irritantes, y estas reciben diferentes nombres según el lugar donde se encuentren. Por ejemplo, osteoclastos, los macrófagos del hueso, células gigantes de Langhans se encuentran en la piel, los macrófagos alveolares o neumocito 3 en los alvéolos pulmonares y así. Estas células gigantes deben diferenciarse de las células gigantes de tumor que no están asociadas con la inflamación, y la célula producida por la fusión de macrófagos que se asocia con la presencia de material extraño en los tejidos se le llama célula gigante de cuerpo extraño, la que mencionamos anteriormente. También son conocidas como mastocitos. Las mast cells, mastocitos o células cebadas, se originan en la médula ósea y se encuentran en casi todos los tejidos del cuerpo, pero principalmente están ubicadas en piel, mucosa del tracto digestivo y vías aéreas. Son células de tejido conectivo que contienen gránulos metacromáticos que son ricos en histamina y en heparina, que son sustancias que influyen en las reacciones inflamatorias, como sabemos. La heparina como anticoagulante y la histamina tiene acción vasodilatadora y aumenta la permeabilidad capilar. También contienen serotonina, los mastocitos. Estas células desempeñan un papel importante en los procesos alérgicos, en la anafilaxis, en la artritis, la arteriosclerosis, en el cáncer, así como en la defensa contra bacterias, parásitos y venenos. La célula fagocitaria ingiere y digiere al agente causal de la inflamación, y si este no es rápidamente digerido, puede ser transportado dentro del citoplasma del fagocito desde un sitio de infección a un ganglio linfático u órgano distante, diseminando microorganismos por todo el cuerpo, y una vez que se encuentre lejos del sitio inicial de la infección, el fagocito puede ser superado por las bacterias englobadas que lo destruyen y forman un nuevo foco de infección. Las células cebadas disminuyen en los procesos agudos y aumentan su número en los procesos crónicos. Fagocitosis viene del prefijo griego phagein, que es comer, y citos, que es célula. Es un tipo de endocitosis por el cual algunas células llamadas fagocitos rodean con su membrana citoplasmática partículas sólidas de material degenerado, necrótico o extraño al organismo, las introducen al interior celular y lo digieren. Muchas células del organismo tienen una capacidad fagocitaria limitada, pero algunos irritantes las pueden estimular para activar su mecanismo de fagocitosis. Existen varios grupos de células que están principalmente asociadas con el mecanismo de la fagocitosis. Entre ellos tenemos los neutrófilos, que son conocidos como la primera línea de defensa, los macrófagos, la segunda línea de defensa, células endoteliales, especialmente las de los capilares, células del epitelio escamoso simple de las superficies serosas, células de los senos sanguíneos, como del hígado, vaso, médula ósea, corteza adrenal y senos linfáticos, células septales del pulmón y células de la microglia del sistema nervioso central. Según su duración, exudado. El exudado está compuesto de sustancias celulares y humorales que se acumulan en el área inflamatoria. La migración de estas sustancias hacia el área se conoce como exudación. Los componentes del exudado son el irritante, las células de tejido lesionadas, los leucocitos, que incluyen neutrófilos, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos y basófilos, los constituyentes del plasma, que son agua, proteína, fibrina y anticuerpos, y los eritrocitos. La mezcla de estos componentes le dan una apariencia característica al exudado que lo diferencia del trasudado. Vamos a hacer una comparación entre el trasudado y el exudado. El trasudado es claro y el exudado es turbio. El trasudado es delgado, acuoso, parecido a la linfa y no contiene fragmentos tisulares, mientras que el exudado es grueso, es cremoso y puede contener fragmentos de tejido. El trasudado no tiene olor, el exudado puede tener olor. El trasudado
es transparente como agua o amarillo pálido dependiendo del color del plasma del animal, mientras que el exudado es blanco, amarillo o rojo. El trasudado es alcalino y el exudado ácido. El trasudado tiene bajo contenido proteico, menos del 3%, mientras que el exudado tiene un alto contenido proteico, más del 4%. El trasudado no se coagula y contiene poca fibrina, mientras que el exudado se coagula tanto in vivo como in vitro. El trasudado contiene pocos leucocitos y eritrocitos y el exudado contiene muchos tipos de células. El trasudado tiene bajo contenido enzimático, mientras que el exudado tiene un alto contenido de enzimas. En el trasudado no hay presencia de bacterias, mientras que en el exudado sí. El trasudado no está asociado a la inflamación y el exudado sí está asociado directamente a los procesos inflamatorios. Es de gran importancia que tanto el clínico como el patólogo determinen qué tipo de líquido es el que se observa en los tejidos o cavidades del cuerpo, si es un trasudado o un exudado. De esto va a depender la etiología, el tratamiento y el pronóstico que se va a dar al paciente según sea uno o el otro tipo de líquido. ¿Cuáles son las funciones del exudado? El exudado diluye el irritante cuando los constituyentes del plasma de la sangre son derramados en el área de la inflamación. Lava mecánicamente la zona donde se encuentra el irritante para eliminarlo. Ocurre principalmente en superficies cutáneas o mucosas donde el flujo constante del exudado del cuerpo lleva al irritante, que pueden ser bacterias o suciedad, hacia el exterior del cuerpo. El exudado también transporta a los fagocitos hacia el área inflamada para fagocitar al irritante, principalmente a los neutrófilos y macrófagos. Lleva la fibrina al área la cual atrapa al irritante, retardando así su diseminación por los tejidos hasta que los fagocitos los eliminan. El exudado también proporciona capas de proteínas que separan al irritante de los tejidos circundantes para no ser lesionados y sella la luz de los vasos linfáticos, impidiendo la entrada de irritantes como bacterias y su diseminación a otras áreas vía linfática. Además, la fibrina contribuye con la cicatrización y la reparación de tejidos dañados por el irritante y estimula la proliferación de fibroblastos. El exudado también transporta a los anticuerpos al área inflamada, los cuales son más efectivos contra virus y bacterias principalmente. Algunos anticuerpos que eliminan a las bacterias son las aglutininas, que causan que los microorganismos se adhieran uno al otro formando grupos, las lisinas, que disuelven a las células como las bacterias, las antitoxinas, que neutralizan a las exotoxinas que producen algunas bacterias, las opsoninas, que preparan a las bacterias para la fagocitosis, y las precipitinas, que favorecen la precipitación de algunos antígenos. El exudado también lleva al área inflamatoria una gran cantidad de nutrientes y de oxígeno que son requeridos para los mecanismos de defensa, de cicatrización y de recuperación de los tejidos, así como también ayuda a la eliminación de los productos catabólicos de desecho de las células. Las variaciones que ocurren en la apariencia de un área inflamada va a depender de tres factores. El primero es la naturaleza del irritante. Los agentes etiológicos muy concentrados pueden causar necrosis de los tejidos. Los agentes moderadamente severos irritan al tejido. Los agentes lesivos moderados estimulan al tejido y las formas de lesión leve hacen que los tejidos no sufran ningún cambio. La reacción del tejido ante una sustancia irritante varía según la especie animal. El segundo factor que va a incidir en las variaciones que pueden ocurrir en la apariencia de un área inflamada sería el tejido afectado. Por ejemplo, los tejidos del sistema nervioso central se van a lesionar fácilmente. El epitelio columnar también es mucho más susceptible a la lesión, por ejemplo, que el escamoso estratificado. De la misma manera, el carácter del exudado varía con el tipo de tejido que esté afectado. Por ejemplo, si las superficies serosas son lesionadas, producen abundante plasma y fibrina, mientras que si ocurre una lesión a las superficies mucosas, va a haber grandes cantidades de mucina. Cuando la piel o las membranas mucosas del tracto gastrointestinal están afectadas, puede ocurrir la descamación o el desprendimiento de las áreas superficiales de la estructura. El tercer factor sería la duración de la aplicación del irritante. Cuanto más tiempo dure el irritante ejerciendo su acción sobre un tejido, va a haber mayor posibilidad de que el tejido resulte lesionado y ocurre una excesiva producción de tejido conectivo y de epitelio. Otra forma en la que podemos clasificar la inflamación sería de acuerdo con el grado de la reacción de los tejidos ante un irritante. La reacción del cuerpo y el curso de la enfermedad van a depender de la intensidad
de la sustancia irritante y de la reacción que tenga el tejido ante ese irritante. Por ejemplo, de acuerdo al grado de la reacción tisular, la inflamación puede clasificarse en 3 grupos principales, que serían una reacción adecuada, que es cuando las reacciones circulatorias y celulares del cuerpo eliminan al irritante y ocurre la recuperación en corto tiempo del tejido que fue lesionado. Una reacción inadecuada, que ocurre cuando el irritante no es lo suficientemente severo para estimular las defensas del organismo y provocar la destrucción del agente nocivo para lograr la curación del tejido. Y una reacción excesiva, que es cuando el organismo responde con reacciones circulatorias y celulares violentas que podrían ser tan fuertes que las mismas defensas del cuerpo provoquen la muerte del animal. Por ejemplo, en una neumonía, el derrame del exudado dentro de los pulmones podría llenar los alvéolos y el animal moriría por asfixia. Otra forma de clasificar la inflamación es según su duración. Según la duración, la inflamación puede ser peraguda, aguda, en la cual están presentes los leucocitos, subaguda y crónica. En la crónica se encuentran presentes leucocitos, fibroblastos y células endoteliales. Cuanto más corto sea el tiempo de inflamación en un área, menos permanente será el cambio en el tejido. Por el contrario, durante más tiempo esté la inflamación en el tejido, mayor será la magnitud de la alteración y los cambios podrán ser permanentes. Entonces tenemos que la inflamación peraguda es un tipo de inflamación donde el irritante es excesivamente severo o afecta a un tejido que es muy susceptible. En ese caso, el curso de la enfermedad es muy rápido. Las defensas orgánicas son superadas y algunas veces el animal no llega a presentar síntomas visibles sino hasta unos minutos antes de morir. En el caso de la inflamación aguda, el irritante no es tan severo como en la inflamación peraguda o es afectado a un tejido menos crítico que en la inflamación peraguda. La inflamación puede durar varios días y terminar en la recuperación o en la muerte del animal, según responda. Normalmente ocurren los signos cardinales de la inflamación en la inflamación aguda y también ocurren cambios circulatorios y celulares en el área afectada. Hay una gran cantidad de neutrófilos y de macrófagos, también los linfocitos comienzan a aparecer en la zona, los fibroblastos inmaduros, los angioblastos y el epitelio también están presentes en las cantidades necesarias para restaurar la lesión, el área, el tejido y que ocurra la curación del mismo. Inflamación aguda. En este tipo de inflamación el irritante no es tan severo como el de la inflamación peraguda o es afectado a un tejido menos crítico que en la inflamación peraguda. La inflamación puede durar varios días y terminar en la recuperación o en la muerte del animal. Normalmente en este tipo de inflamación aguda ocurren los signos cardinales de la inflamación y también van a ocurrir cambios circulatorios y celulares en el área afectada. Va a haber una gran cantidad de neutrófilos, macrófagos, linfocitos que comienzan a aparecer en la zona. Los fibroblastos inmaduros, los angioblastos y el epitelio también están presentes en las cantidades necesarias para la restauración y curación de los tejidos. La inflamación subaguda es causada por un irritante de menor intensidad que produce una inflamación aguda. La inflamación persiste por un periodo de tiempo más largo o afecta a un tejido o un área menos susceptible que en el tipo de inflamación anterior. Los signos de la inflamación y los cambios circulatorios y celulares también están presentes, pero no con la misma intensidad que en las inflamaciones agudas. También va a haber en la zona neutrófilos, pero son más numerosos los macrófagos, los linfocitos, las células plasmáticas y las células gigantes, así como el tejido conectivo maduro, los angioblastos, el epitelio proliferativo van a estar en mayor cantidad que la que se necesita para la restauración y la curación del tejido. La inflamación crónica es causada por un irritante de baja intensidad. Los tejidos no son lo suficientemente estimulados para provocar la destrucción y la supresión del irritante. El curso de la enfermedad puede ser extremadamente largo y puede no terminar nunca. Es una inflamación crónica. Los signos cardinales de la inflamación, así como las alteraciones circulatorias y celulares, no son muy marcadas, a diferencia de lo que ocurre en los casos de las enfermedades de curso peragudas, agudas y subagudas. Todas las células del exudado están presentes, pero las que predominan van a ser los macrófagos. En el área lesionada también hay abundante tejido conectivo maduro y colágeno, así como angioblastos
fibroblastos proliferantes y gran producción de epitelio. No debemos confundir la inflamación crónica con una cicatriz. La cicatriz no tiene los signos de la inflamación. En este cuadro vamos a hacer una comparación de la inflamación aguda con la crónica. En la inflamación aguda es de corta duración, mientras que la crónica es de larga duración y puede persistir. La inflamación aguda, el irritante es severo, mientras que en la crónica es de baja intensidad. En la inflamación aguda los cambios vasculares son muy marcados, mientras que en la crónica los cambios vasculares son menos marcados. En la inflamación aguda va a haber exudación profusa, mientras que es escasa en la crónica. Va a haber consistencia blanda en el caso de la inflamación aguda, mientras que la consistencia de la inflamación crónica es más firme. En el caso de la inflamación aguda, la proliferación de tejido conectivo, vasos sanguíneos y epitelio es ligera o no existe, mientras que en la inflamación crónica hay una gran proliferación de tejido conectivo, vasos sanguíneos y epitelio. La inflamación también se puede clasificar de acuerdo a los cambios degenerativos y necróticos que sufran los tejidos. Los agentes etiológicos de la inflamación que producen trastornos circulatorios y celulares también son capaces de producir cambios degenerativos y necrosis en los tejidos. Algunas de estas alteraciones asociadas a la inflamación son tan notorias que pueden ser utilizadas para describir la lesión. Por ejemplo, la linfadenitis gaseosa describe una inflamación de los ganglios en la cual la alteración más característica va a ser la necrosis gaseosa. En el caso de la metritis gangrenosa, describe la inflamación uterina que cursa con gangrena. En el caso de la enteritis necrótica, indica la inflamación del epitelio intestinal, en el cual la necrosis es el principal cambio. Se puede clasificar la inflamación también de acuerdo con las secuelas. Se puede clasificar la inflamación de acuerdo con las secuelas que la inflamación deja en los tejidos. Algunas veces es conveniente utilizar los diferentes trastornos del crecimiento celular para describir la reacción del tejido ante la presencia de un irritante. Por ejemplo, una inflamación hiperplásica. En la dermatitis hiperplásica, cuando son aplicados irritantes químicos a la piel produce un exceso de epitelio. En el caso de la inflamación hipertrófica, describe el aumento de tamaño de las células en un área inflamada. Esto ocurre, por ejemplo, en la viruela aviar, cuando las células de la epidermis estimuladas por el virus se vuelven excesivamente grandes, que es la lesión que se puede observar en los pollos en la viruela aviar. La inflamación fibrinosa describe una proliferación excesiva de tejido conectivo en el área inflamada. Esto se puede observar en la pericarditis traumática o en las heridas de los miembros de los caballos cuya curación ha sido impedida por un traumatismo. La inflamación fibrinosa describe una proliferación excesiva de tejido conectivo fibroso en el área inflamada, tal como se observa en la pericarditis traumática o en las heridas de los miembros de los caballos cuando la curación ha sido impedida por algún traumatismo. Está también la inflamación atrófica, que describe una inflamación que da por resultado una atrofia extensa del tejido. Esto ocurre, por ejemplo, en la rinitis crónica del cerdo, cuando ocurre la atrofia de los cornetes luego de la inflamación que causa el agente etiológico. La inflamación obliterativa ocurre cuando ciertas estructuras de un área son destruidas por la inflamación, por ejemplo, los glomérulos renales, los vasos sanguíneos o los bronquios. La inflamación adhesiva sirve para describir la adherencia de una estructura a otra por medio de bandas de tejido conectivo fibroso blanco que se producen cuando el exudado se organiza. Esto se puede observar cuando, por ejemplo, la pleura visceral y la parietal se adhieren una a otra debido a una neumonía, o cuando el epicardio y el pericardio se adhieren uno al otro como resultado de una pericarditis traumática.